Análisis del cierre de sesión con la ayuda de Miguel Momovela desde XTV. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Como decíamos, la cara y la cruz, ¿no?, de esos resultados hoy dentro del IBEX 35 y sobre todo la mirada puesta sobre Bankinter. La próxima semana presentarán cifras Santander, CaixaBank, BVA, Sabadell. Además, BVA noticia también después de que bueno, pues se haya visto afectado por un recorte de 200 puntos básicos en los tipos en el Banco Central de Turquía por su exposición a este mercado. Más allá de las caídas de hoy, ¿qué niveles estamos vigilando en el sector financiero español? Bueno, desde luego nos enfrentamos a un tercer trimestre que, desde luego, a excepción del trimestre estival, ¿verdad? Bueno, a un cuarto trimestre, mejor dicho. Nos enfrentamos a un periodo que, sobre todo, dentro de banca española, o lo que es el sector financiero español, pues bueno, ya sabemos a lo que nos conduce pensar. Tenemos un escenario, como siempre decimos, de tipos de interés y de poco movimiento en general en términos monetarios. Y sí que es cierto que en el segundo trimestre, ese goteo de resultados empresariales que vimos en verano, la banca sorprendió positivamente. No tanto por unos resultados muy positivos, sino por ser más positivos o mejores de lo esperado, por la baja expectativa que se tenía de ellos. Y bueno, en casi todos los casos, desde luego encabezando con Banco Sabadell, pues se superaron las expectativas y eso dio como un pequeño alivio e incluso se tradujo en subidas a corto plazo en el sector bancario. Quizá estaríamos ante un nuevo periodo en el que podríamos ver algo similar, pero es verdad que ya cada vez tenemos menos estímulos, incluso en el corto plazo, pues a los que agarrarnos, ¿no? Si somos inversores de banca, es verdad que los resultados ayudan, incluso si son parecidos a los del segundo trimestre, pero bueno, ya estamos en un escenario en el que ni siquiera pues esa vuelta de los dividendos está teniendo ya el impacto que tuvo pues hace unos meses, ¿no? Entonces, el sector bancario quizá vuelve a estar también en el punto de mira, pues porque ahora mismo su destino es un poco incierto. Incluso en el caso de entidades como Bankinter, que es verdad que han respondido quizá un poquito mejor que la media de la banca española en sucesivos trimestres y también, sobre todo, en el cierre anual. Entonces, estamos en un escenario en el que ahora mismo podría pasar cualquier cosa, las cosas como son. Y efectivamente también vemos a CIE Automotive pues prácticamente ha cerrado y liderando por esos resultados cosechados, con lo cual pues bueno, la temporada de resultados aquí en España desde luego nos va a traer bastante información, tanto en el mejor como en el peor de los casos. Bueno, mencionabas también a CIE Automotive, ¿no? Ha sido otra de las compañías que ha rendido cuentas en estas últimas sesiones. Bueno, estamos recogiendo todas y cada una de ellas, en Estados Unidos igual, pero manteniéndonos en la sesión europea. Miguel, hoy, por ejemplo, estamos viendo las alzas del 1% en Unilever, que finalmente ha cerrado pues con ese rebote cercano al 1 punto porcentual, a pesar de advertir, como ya han hecho otras del sector consumo, sobre la inflación. Y de hecho ha dicho que en el 2022 va a ser todavía mayor. Es algo que sabemos que puede repercutir en estas compañías, que además se están viendo obligadas a subir los precios para compensar los costes energéticos, entre otras partidas de gastos. Ahora mismo, ¿qué tenemos que observar en el caso de Unilever y en el caso de todo el sector en conjunto? Bueno, una cosa está bastante clara y es que siempre hablamos de, en este caso, un sector más, digamos, defensivo. Es decir, ante la perspectiva de datos inflacionistas adversos, es decir, crecimiento sucesivo de la inflación, es decir, que se endurezca esa subida o ese crecimiento inflacionista en 2022 o incluso de otros datos macroeconómicos, pues que hagan retroceder ese avance de la economía, en este caso, pues a nivel España y también a nivel Europa. Hay que decir que este tipo de sectores, cuando este tipo de sectores muestran, digamos, o empiezan a reflejar esos problemas o esa adversidad macroeconómica, es porque los sectores cíclicos ya lo han hecho antes. Es decir, para entrar en preocupaciones con un sector como el de consumo básico o incluso farmacia o energético, incluso ahora con el escenario que tenemos en cambios en materia regulatoria energética en España, si esos sectores nos llegan a dar algún tipo de señal negativa es porque ya antes los cíclicos lo han hecho, con lo cual es un momento en el cual mantener la calma, la relativa calma y esperar a ver si efectivamente esa inflación nos pone en una encrucijada en lo que tiene que ver con los precios de los bienes básicos de consumo. ¿De acuerdo? No es pronto para decirlo, quizá. Miguel Momovela, gracias como siempre, muy buenas tardes. Gracias a vosotras, un abrazo.